Yo quiero hoy hablarle a la iglesia de la esperanza del creyente. O sea, la esperanza que tenemos los cristianos. La esperanza que tiene usted. La esperanza que tenemos nosotros cuando decidimos seguir al Señor. Porque a veces pensamos que las cosas de pronto se terminaron aquí. Pensamos que quizás no valga la pena algunas cosas que estamos haciendo, algunas cosas que nos ha permitido el Señor realizar durante el tiempo que estamos caminando con el Señor. Y tenemos que vivir una realidad que nos ha costado, que nos ha tocado. Y recuerden, usted no puede dejar las cosas de Dios para mañana. Usted no puede dejar las cosas de Dios para mañana. ¿Y sabe por qué? Porque usted no sabe qué va a pasar mañana. Así que el tiempo de Dios, usted no puede administrarlo en otro tiempo, en otra cosa, sino el tiempo de Dios. Y por eso el texto dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y la iglesia no será consolada de otra manera, sino a través de la palabra, a través del mensaje de Jesucristo, a través del testimonio de la resurrección, el testimonio de la palabra. Solo cuando tenemos ese conocimiento, lo entendemos, entregamos nuestra vida al Señor, abrimos nuestro corazón y empezamos a caminar con Él. Algunos que no estamos caminando con Él, el Señor nos invita a que nos acerquemos a Él. ¿Qué tenía aquel hombre? ¿Qué tenía aquel hombre de Nazaret? ¿Qué tenía Jesús? ¿Qué tenía Jesús que tantas personas se acercaban a Él? ¿Qué tenía Jesús que grandes multitudes le seguían? ¿Qué tenía Jesús que todos se acercaban a Él, aun cuando algunos no tenían el interés espiritual? Algunos no entendían tal vez lo que estaba pasando, pero ahí estaban, seguían a Jesús. Seguían a Jesús, y quizás para algunos hoy Jesús no va a venir. Para algunos hoy Jesús no ha venido a la tierra porque esperaban otro. Pero es determinante pensar en el testimonio de la resurrección de Jesucristo. Y Pablo, hablando a los creyentes del primer siglo, Pablo habla él por su propia experiencia, aun cuando no había tenido la oportunidad de compartir con los otros discípulos como compartían los discípulos más cercanos en el momento. Ciertamente ellos pudieron vivir presencialmente lo que Jesús vivía y lo que Jesús les dijo a ellos, lo que Jesús les comentaba antes de que Él fuera tomado preso para llevarlo a la cruz del Calvario. ¿Quién era Jesús? Jesús, nada más y nada menos, identificado como el Rey de Reyes, como Señor de Señores. Jesús, el siervo sufriente que murió por ti, que murió por mí, que murió por nuestros pecados, que murió por cada uno de aquellos que habíamos fallado. La Biblia dice que a su tiempo Él murió por los impíos, murió por los pecadores, murió por los enemigos. Y ciertamente, si nosotros hoy no hubiésemos creído en Él, si el mundo anterior no hubiese creído en Él, hoy nosotros no estuviéramos aquí. ¿Y sabe por qué creen? Por lo que vamos a hacer, por lo que vamos a compartir ahora. Yo quisiera que la hermana Diana abriera su Biblia y ustedes en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículos de 1 al 10, la hermana Diana nos va a ayudar con esa lectura para que la sigamos allí y veamos claramente este testimonio tan importante de la iglesia en aquel momento a través de el apóstol Pablo, después de haber sido regenerado, transformado y cambiado por el poder del Espíritu Santo. 1 Corintios 15, versículos del 1 al 10. La resurrección de los muertos. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he
pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es el testimonio de una persona que fue levantada por el poder del Espíritu Santo. Los que leemos en Hechos capítulo 9, leemos la historia de conversión del apóstol Pablo y la forma como el Señor lo llevó a que él entendiera directamente con una aparición sobrenatural para él y para todas las personas que estaban ahí. Este hombre que antes perseguía a la iglesia, este hombre que antes perseguía a los cristianos, este hombre que antes se dedicaba a trocar el mensaje de aquellos que llevaban la palabra. Todos recordamos y leemos en Hechos también que cuando Esteban fue apedreado, ahí estaba Saulo, un jovencito, pero este joven Dios lo llama más adelante a ser un instrumento a todas las naciones para que la obra del Señor se diera. Y él aquí está hablando precisamente eso, defendiendo la posición, porque en aquel momento muchos no creían en la resurrección. Y aquí nosotros vemos a través de la palabra cómo él está testificando acerca de lo que él vivió, de lo que él vio, de lo que él contempló y pudo ver en aquellas personas que fueron sacrificados por causa del amor del Señor. De tal manera que la fe de la iglesia hoy se fortalece pensando en que en la muerte no terminó todo, en la muerte no se acabó todo, porque recuerden que cuando Jesús murió, aún sus discípulos en su estado natural, en su estado de hombre, pudieron tratar de esconderse, tratar de huir, pero los hombres de Dios, las mujeres de Dios, cuando somos convertidos, alguien nos identifica, alguien nos ve. Pero su vida fue fortalecida cuando Jesús resucitó. Dice la Biblia que Él no apareció a una persona. Dice que Él estuvo 40 días después de su resurrección, estuvo 40 días aquí en la tierra, en un proceso de entrenamiento, un proceso de confirmación a los discípulos, a los que habían creído, los que no habían creído, un proceso de confirmación de que era real lo que Él había dicho aquí en la tierra, lo que Él había hablado y lo que Él había dicho de los 3 días, ¿verdad? Y lo que Él había dicho de cómo Él tenía que volver. Y la iglesia en ese momento estaba siendo confrontada por este hombre porque esto lo había aprendido él, lo había visto él y él mismo había disfrutado de la presencia de Dios. Cuando usted escucha cómo él se refiere a lo que él era y cómo Dios lo levanta y se trata como de algo como que de verdad yo no tengo en el reino de los cielos, no tengo la importancia que tenían los otros discípulos. Yo soy un abortivo, que es una de las cosas que hoy está matando a la humanidad, y es el querer posiciones, el que se nos dé importancia, el querer títulos, el buscar títulos y posiciones en la obra del Señor. Este hombre, con todo lo que sabía, con todo lo que conocía, este hombre era un erudito de la palabra, y cuando le pasa esto, ahí él mismo se identifica: yo que soy el más pequeño de todos los apóstoles, soy un abortivo, nada merecedor de lo que el Dios le estaba dando, porque era el hombre que iba a impactar el mundo, iba a impactar la nación, llevando la palabra del Señor. Y ahí encontramos personajes a quien se les presenta a Cefas, o hablemos de Simón, o hablemos de Pedro, hablemos también de Jacobo, hijo, hermano, medio hermano de Jesús. Aún estas personas a veces ni siquiera ellos que estaban cerca, que disfrutaban de él, pudieran dar crédito de Jesús. Y aún estas personas, en medio de la persecución, Dios les muestra a ellos la importancia de la resurrección. Cuando ellos fueron reclutados en ese tiempo a ese encuentro con ellos y mostrarle a ellos todas las cosas, ellos empezaron entonces a despertar, ¿verdad? Empezaron a comprender lo que el Señor les estaba diciendo. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios
soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermano, no te identifiques por lo que tú puedas hacer. No te identifiques por todo lo que tú creas que has aprendido, porque sea un erudito, porque sea un hombre espiritual, porque sea un hombre que tiene poder. Identifícate donde quiera que estés por la gracia de Dios, porque la resurrección del Señor fue lo que hizo que estos hombres de verdad se entregaran completamente al Señor. La resurrección de Cristo les dio a ellos la confirmación de que este hombre, cada palabra que expresó en la tierra antes de morir, 3 años fueron suficientes. Así que no esperes tener 100 años para ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, porque 3 años fueron suficientes. A los 33 años que muere Jesús, fueron 3 años de ministerio. Y esto fue el testimonio, porque Él se los había dicho a ellos muchas veces. Directamente se lo había dicho a ellos. Ahora, el testimonio de este hombre y el testimonio de los demás fue que cuando Él se va y luego resucita, Él empezó a reclutarlos y a encontrarse con ellos, con cada uno de ellos. El apóstol está hablando de la resurrección porque en aquel momento había una lucha entre las congregaciones, entre las personas que no estaban de acuerdo con esto. Acuérdense que habían dicho que este cuerpo lo habían robado. Habían dicho que este cuerpo lo habían robado, y estas personas que estaban ahí al frente también sabían que les iba muy mal, ¿verdad? Porque se supone que debían estar cuidando la tumba. Pero ustedes saben que pasó algo sobrenatural. Su vida es algo sobrenatural. Su cambio, su nueva vida es algo sobrenatural, porque humanamente no va a poder. Él ha sido anunciado aquí, así como lo dice, por todos los profetas. Por todos los profetas. Y había sido anunciado en cada uno de los, aparte de las cartas también, ¿verdad?, que llegaban a cada una de las congregaciones. De alguna u otra manera, hoy a través de eso estamos nosotros recibiendo el mensaje. Pero si usted leía los profetas, encontraba que estaba bien claro: el Hijo del Hombre iba a padecer de esta manera, pero también decía que iba a enseñar, pero también decía que iba a estar entre nosotros, pero también decía que un día iba a ser crucificado, pero también decía que un día Él iba a resucitar para testimonio de la iglesia. Iglesia, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no pensaríamos en vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La iglesia es invitada a leer Apocalipsis cuando nos entristecemos porque no sabemos si vamos para el cielo o vamos para el infierno. Usted tiene que leer el libro de Apocalipsis y encontrar que, al igual que usted le pasaba al apóstol Juan cuando estaba allá en la isla de Pasmo, en el destierro, cuando el Señor lo toma y le dice: escribe esto porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y si hoy estás pensando que no tienes seguridad, tú como cristiano no tienes seguridad cuando partas de aquí, si estás pensando en eso, es importante también que evalúes tu vida en cuanto a Dios. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos con Dios? Porque el apóstol miraba y empezó a mirar el registro, y él no encontraba a nadie que fuera digno de abrir el libro. Y fue consolado de alguna manera, decirle: si hay alguien que es digno de abrir el libro, es alguien que tiene la llave para abrir el libro. El libro donde tú y yo, después de haberle aceptado, después de haberle conocido, después de haber vivido con Él, es Jesucristo, el Cordero de Dios. Es el que quita el pecado del mundo. Y si hoy nosotros nos dedicamos a señalar a los pecados de nosotros mismos, hay muchos textos de la Biblia que nos exhortan a tener cuidado con eso. Porque el único que puede limpiarnos a nosotros de pecado, el único que puede señalarnos, el único que puede condenarnos, se llama Jesucristo de Nazaret. Porque Él murió en la cruz del Calvario y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Y si lo aceptamos, ahí está el Cordero de Dios, que es digno de abrir el libro y recordarnos a nosotros que nosotros tenemos salvación y vida eterna. Si usted no está pensando en eso, usted va a caminar como un peregrino que vive con una fe falsa, con una fe fingida, que no está confiado en que el Dios que usted tiene, el Dios en el cual usted ha creído,
tiene un lugar especial para cada uno de nosotros. Esta morada que tenemos nosotros, este cuerpo, usted sabe que este cuerpo va a ser transformado. Y cuando el Señor venga, la Biblia habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿qué hay de gozar la vida eterna ahora aquí? Jesús nos dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No lo hubiera escrito. O sea, el que cree en mí, como dice la Escritura, hombre, correrán ríos de agua viva. La presencia del Espíritu Santo estaría, pero hay algo, un ingrediente que nosotros a veces no queremos prestarle atención, y es la obediencia. Es lo que ha afectado al ser humano y no estamos disfrutando de todo ello, lo que Él dice, porque no somos obedientes a Jesús. Y Él llama a su iglesia a que sea obediente, porque la verdad es clara para aquel que está viviendo en obediencia. Se nos nublará la razón, se nos nublará el momento si no estamos siendo obedientes al Señor, y poder encontrar hombres y mujeres que testifiquen de la resurrección en Cristo. Cuando usted es bautizado, usted también es resucitado, que estaba en muerte por el pecado, y que resucita a vida por el Espíritu Santo. Iglesia, Dios no hizo las cosas en vano desde antes de la fundación del mundo. La eternidad de Dios está demarcada en la salvación de Cristo, no hay otra forma. La eternidad de Dios está demarcada en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia tiene que predicar no solo de la venida de Cristo, tiene que predicar de arrepentimiento, tiene que predicar de pecado, tiene que predicar, oiga bien, de la resurrección de Cristo, porque si usted no habla de la resurrección, vana es su fe, porque nadie pudo hacer lo que Jesús hizo. Nadie se pudo levantar como Jesús lo dijo y se levantó. Por eso el mundo no encontrará forma de explicar esto, porque esto es algo sobrenatural, esto es algo divino. Y esa es la fe genuina, cuando tú crees no solo en Cristo, sino que tú crees en el proceso divino para llevarte directamente a la vida eterna. De otra manera no puedes. Por eso podemos ver muchos cristianos fingidos, muchos cristianos que hoy vivimos a medias, muchos cristianos que tal vez no entendemos esto ni comprendemos esto. Nos cuesta predicarlo. Si te está pasando eso y te cuesta predicar de Cristo, te cuesta hablar de Cristo, es necesario que evalúes tu momento, es necesario que te examines, es necesario que examinemos nuestra mente, nuestro corazón, qué tan arraigado está Cristo en nosotros como para creer que un día Él viene y nos va a llevar a todos. Y los que ya están allá, dice la Biblia que ellos resucitarán primero. El apóstol estaba hablando con conocimiento de causa. El apóstol estaba hablando aún a pesar de que no lo tenía cerca. Habló de lo que él hizo en el camino a Damasco y lo que pudo ver, y estaba dispuesto a sacrificarse, porque ustedes saben que casi todos los discípulos, cuando uno ve la muerte de todos, dice uno: caramba, todos murieron de una manera sacrificial. ¿Saben por qué? Por ti y por mí. Ellos se sacrificaron por ti y por mí. Pero hay un texto más con que quiero cerrar en esta mañana. Ese texto está en Lucas. Puede buscar Lucas capítulo 24, del 36 al 49. Voy a pedirle por favor a Andrés que, mientras usted busca, Lucas capítulo 24, 36 al 49. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos
muy clara la palabra de cómo Él le explica detalladamente a sus discípulos el proceso. Pero también es importante el saber que la iglesia tendría una misión, y usted no puede cumplir esta misión si no hay convicción en lo que la palabra dice acerca de Jesús. Por eso el creyente debe alimentarse de la palabra, el creyente debe leer la palabra, el creyente debe día a día tener un encuentro personal con el Señor en cada uno de los textos que Dios ha escrito en la palabra, porque sólo así usted entenderá estas grandes verdades. Esa confrontación con ellos, ese encuentro con ellos, eso de llevarlos a que miren mis heridas, tóquenme, obsérvenme. Esto es una realidad. Cuando usted esté hablando de esta verdad, de este testimonio, de esta resurrección, usted tiene que hablar con convicción. ¿Sabe por qué? Cuando usted habla con convicción, cuando usted habla de lo que cree con veracidad, el Espíritu Santo le asiste. Si no, definitivamente usted va a quedar corto en la predicación. Si no hay alguien convencido al predicar, si no hay alguien de testimonio al predicar, si no hay alguien que tenga la ayuda del Espíritu Santo al predicar, no habrá gente convertida. Y aquí al final Él dice acerca de que Él enviaría a alguien especial. Hay una promesa que Él hizo. Es la promesa de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y aquí lo recuerda al final del texto. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo. Hoy la iglesia tiene esa verdad. Aquel momento todavía no lo tenían, y aquellas personas antes creían más por lo que estaban viendo. Hoy nosotros estamos creyendo por la fe en Jesucristo de Nazaret. Eso es lo que mantiene la iglesia, porque si la iglesia no tiene fe, sin fe no alcanzaríamos nada. Y Él le recuerda de esta promesa que nos iba a dar, y desde ese momento la iglesia empezó a recobrar el poder del Espíritu Santo y empezó a recobrar la confianza que había perdido. Estos hombres le pasó así. Pero en versículo 1, en capítulo 1, versículo 8 de Hechos dice, pero, esa es la promesa. Él les dijo, quédense en Jerusalén. Quédense en Jerusalén. Y lo que hemos leído, lo que pasó en la venida del Espíritu Santo, entendemos y comprendemos que el alcance de esta palabra tendría un alcance global. La misión del Señor no era un sector, la misión del Señor era una visión global. Por eso la iglesia tiene que pensar globalmente. La iglesia no puede pensar en el círculo pequeño, no puede acostumbrarse a estar aquí compartiendo la palabra, no puede acostumbrarse a la comodidad. La iglesia tiene que predicar. Él le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenía que venir el Espíritu Santo, ¿verdad? Para investir a la iglesia de ese poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que dejar la comodidad, porque el sacrificio de Él, de la manera como lo hizo, y la resurrección de Él debe ser tomada en cuenta. Y la resurrección de Él no fue en vano. El trabajo de los apóstoles, el trabajo de los discípulos no fue en vano. Dios cambia las agendas, pero Dios nos sigue utilizando. Ahora que vi en esa vereda, ahora que yo no pude ir este fin de semana, que tenía, digamos, ahí 10 personas, el cupo mío quedó vacío en el carro este fin de semana, pero me mandaban una serie de fotos donde habían 320 personas reunidas en esas veredas, con un equipo de hermanos que fueron a trabajar y que íbamos a trabajar pensando en la necesidad espiritual y material de esas personas. Tú y yo tenemos que ponernos la camiseta. Tú y yo no podemos esperar que otro lo haga por nosotros. La iglesia tiene que entender que los dones que el Espíritu Santo repartió a todos, cuando Él viniera, Él desea que la iglesia
desarrolle los dones espirituales en todas las áreas. Y si los tenemos, hoy levantémonos como iglesia, levantémonos a pedirle al Señor que reavive los dones que hay en nosotros para poder servir. Si el de servir, el de servir. Si el de predicar, el de predicar. Si el de cantar, el de cantar. Si el de enseñar, el de exhortar. Si es así, hazlo. Porque el Espíritu Santo te va a respaldar. Y no tomes ningún don que tú te imagines que Dios no te ha dado. Porque a veces creemos que Dios nos ha dado don para aconsejar y terminamos llevando a muchas personas a otro lado. No intentes enseñar cuando no sientas que tienes el don de Dios para enseñar, porque el Espíritu Santo a cada uno repartió dones. Y no lo hagas porque pensando que haciéndolo porque eres intelectual y puedes enseñar, Dios no te ha dado eso. No lo hagas, porque lo que no es de Dios se cae. Y la iglesia tiene que utilizar los dones del Señor a través del Espíritu Santo. Porque Él hablaba aquí de su resurrección y cómo Él pudo enseñar a tantas personas. Fueron 500 personas con quien Él se encontró en 40 días. Imagínense todo lo que hizo Jesús después de su resurrección. En 40 días impactó, encendió la antorcha, cumpliendo 33 años. No era necesario para Él tener tantos años. Hay mucha gente que dice, hay hombres como yo, que somos poquitos y que mueren como murió Jesucristo. No, es un diseño especial. Eso no es cualquier diseño. Ese fue el diseño de Dios. Y usted y yo tenemos que seguir la tarea que Jesús nos dejó. Hablar de la resurrección es imprimirle poder a tu predicación. Hablar de la resurrección cuando estás evangelizando es imprimirle a lo que estás haciendo el poder del Espíritu Santo, porque Él, cuando tú lo haces, Él te asiste. Hoy la iglesia no puede quedarse muda cuando hay tanta necesidad de que el Evangelio de Dios sea predicado. Donde estés, no importa cuál sea tu situación, donde estés, el Evangelio del Señor tiene que ser predicado, porque la resurrección es una verdad. Sin la resurrección nosotros hoy no estaríamos aquí. Vana sería la fe de la iglesia. Iglesia, ponte de pie, vamos a orar.